Vinimos una vez más a la Unidad de Cardiología Clínica de Mar del Plata, pero estamos viendo una foto que tiene que ver con el primer Congreso Europeo de Cardio-Oncología en Florencia, Italia. Y hoy vamos a charlar con la doctora Fernanda Petrucci, que por supuesto estuvo presente en este congreso, y no solo eso, sino que además presentó un trabajo que tiene que ver con la realidad de Mar del Plata. Doctora, ¿de qué se trata este trabajo? ¿Por qué decidiste presentarlo? Bueno, este trabajo fue presentado como póster en este congreso. Es un trabajo descriptivo. Yo quería conocer la población de pacientes de cardio-oncología que veo en Mar del Plata desde hace 6 años. Así que es un trabajo descriptivo que realizamos junto con la doctora Ana Tufare para conocer la población, para conocer el porcentaje de toxicidad por la quimioterapia y el perfil de pacientes que yo evaluaba y ver si los números se correlacionaban con lo que está descrito en Europa, en Estados Unidos. Nosotros nos guiamos mucho por la Sociedad Europea de Cardiología, por la Sociedad Americana, así que la idea era comparar esos datos con los datos que están a nivel internacional. Así que este estudio, la mayoría de las pacientes eran mujeres, un porcentaje alto de cáncer de mama, luego le sigue cáncer de colon y los pacientes oncomatológicos. La media de edad era de 62 años en esta población y un dato que para mí es importante destacar cuando se evalúan los factores de riesgo. Nosotros sabemos que los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y de cáncer se comparten, por eso son las dos principales causas de muerte a nivel mundial. Bueno, el 60% de los pacientes tenían colesterol, la mitad hipertensión, casi la mitad de estos 300 pacientes tenían sobrepeso u obesidad. Todo esto sabemos que está relacionado con tener riesgo de tener toxicidad por los tratamientos oncológicos y un 30% de pacientes que habían fumado. Por suerte la incidencia de diabetes baja y un dato, importante, que el 80% no hacen deporte. Sabemos que el ejercicio físico es muy importante para prevenir la toxicidad por los tratamientos del cáncer y también a largo plazo, porque muchas veces estos tratamientos dejan secuelas a largo plazo, entonces el ejercicio físico es importante. Un alto porcentaje de los pacientes no realizaban ejercicio físico. Con respecto a la enfermedad cardiovascular previa, pocos pacientes, un 10% de los pacientes tenían antecedentes de infarto, enfermedad coronaria, arritmias, eso es bajo. Y sí es importante, nosotros estratificamos a los pacientes, significa que los clasificamos según el riesgo. Utilizamos un score de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, como si fuera un semáforo en bajo, moderado y alto riesgo. Y de esta población de 300 pacientes, casi el 60% eran de moderado, alto y muy alto riesgo. ¿De qué depende este riesgo? De los factores del paciente y del tratamiento que van a recibir. ¿Y por qué fue importante saber esto? Porque los pacientes de alto, muy alto riesgo, los pacientes que tienen antecedentes de problemas cardiovasculares o quienes recibieron ya una quimioterapia cardiotóxica y tienen que recibir una segunda, es importante que sean evaluados por un cardio-oncólogo. Así que el porcentaje, alto de estos pacientes, y muchos de ellos eran una derivación de prevención primaria, es decir, no tuvieron problemas cardíacos ni problemas por una quimio, pero sabemos que van a recibir un tratamiento que les puede dar un riesgo de tener problemas cardíacos. En cuanto a la toxicidad, los números que yo vi fueron similares a lo que está reportado a nivel mundial. Sí, un 36% de pacientes con cardiotoxicidad y 10% de pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, que esto coincide con lo que está reportado. Luego arritmias y hipertensión arterial. Hoy en día hay tratamientos dirigidos para el cáncer que generan hipertensión como efecto adverso. Y la inmunoterapia, que es una nueva terapia que surgió en los últimos años, que se usaba en 3 tipos de tumores, hoy se usa en más de 20. Cuando genera problemas cardíacos, estos son graves, si bien es poco frecuente, que es la miocarditis. La incidencia en esta población es de 1%, que es lo mismo que está reportado a nivel mundial. Así que los datos que obtuve fueron similares a lo descrito. Eso también para mí es importante porque no es lo mismo un paciente de Europa que un paciente de Latinoamérica. Y en este congreso de Florencia se invitó a participar de registros para tener estos datos del mundo real
y saber realmente cuál es la incidencia de toxicidad, si es la que dicen los estudios o la población tiene otros números. Un dato que fue llamativo para mí y que también me lo había preguntado a la hora de desarrollar este estudio con la doctora Tufare, era si nosotros estamos muy enfocados en la toxicidad de mama y no en otros tipos de tumores, y quienes tenían más toxicidad eran el cáncer de endometrio y el riñón, y no tanto mama. Entonces, una reflexión que yo obtuve fue, bueno, nos tenemos que ocupar de todos los tipos de tratamiento. Ya sabemos que las antraciclinas, la radioterapia, bueno, hay algunas drogas que son sabidas que generan toxicidad, pero todas estas nuevas terapias, que no sabemos a largo plazo las consecuencias que pueden llegar a tener, tenemos que ocuparnos también de esos pacientes. Vos hablaste de algunos factores de riesgo que los pacientes traían previamente al tratamiento. Ahora, ¿qué pasa con los que se agregan después a partir de la toxicidad de la medicación que reciben? Sí, hoy se está estudiando con respecto a la inmunoterapia, se está estudiando si progresa la placa de colesterol, acelera la placa de colesterol, así que eso es un desafío para nosotros a futuro. Y muchos pacientes oncológicos luego del tratamiento se vuelven sedentarios, aumentan de peso y empiezan a tener estos factores de riesgo. Esto está descrito en los supervivientes al cáncer en la infancia. Cuando se comparan los niños que tuvieron cáncer con los que no, en la vida adulta tienen más hipertensión, más obesidad, más diabetes. Y lo mismo pasa con los adultos. Un gran porcentaje de pacientes se vuelve sedentario. Las terapias, por ejemplo, el bloqueo hormonal, sí, la terapia hormonal que se utiliza en cáncer de mama, genera aumento de peso, adiposidad localizada, colesterol, hipertensión, así que las consecuencias a veces a largo plazo son estas y se puede tratar y se puede prevenir, que eso es lo más importante. Se pueden prevenir las consecuencias de estos tratamientos. ¿Durante el tratamiento lo podemos prevenir? Durante el tratamiento lo podemos prevenir. Esta estratificación de riesgo nos permite a veces en los pacientes de alto y muy alto riesgo utilizar medicación, el enalapril, el nebivolol, ¿sí? El bisoprolol. Hay estudios con este tipo de fármacos para prevenir el desarrollo de toxicidad en los pacientes de alto y de muy alto riesgo. Por eso es importante la evaluación pretratamiento. Y sobre esto, cuando realicé el estudio, en los primeros años los pacientes eran derivados cuando tenían un problema cardíaco por la quimio. Y cuando yo evalué la principal causa de derivación, hoy en día es la evaluación prequimio. Y eso tiene que ver con que a lo largo de estos 6 años se ha logrado un trabajo en equipo, se ha logrado un trabajo junto con oncólogos y hematólogos y derivar al paciente antes para tener estudios basales y luego, si desarrolla toxicidad, poder compararlos. Bueno, eso fue un cambio que también vi a lo largo de estos años con respecto a los pacientes de Mar del Plata. Son pacientes que además requieren vigilancia y seguimiento permanente, tanto antes como durante el tratamiento y después también. Después también, el seguimiento depende si el paciente tuvo un problema cardíaco o no. Los pacientes que no tuvieron problemas cardíacos se hacen un control dentro del año. Y luego lo que se recomienda es que se hagan un electro todos los años y que esa consulta permite también controlar la presión, la diabetes, estos factores de riesgo como dije. Cada 5 años se tiene que hacer un ecodoppler y una prueba de esfuerzo en quienes recibieron tratamientos tóxicos, ¿no? En todos los pacientes que recibieron quimio. Y la radioterapia solo si fue irradiado el corazón. Si no, no, esto es importante aclararlo. Y en los pacientes que sí tuvieron toxicidad, bueno, el seguimiento por supuesto que es más cercano, es cada 3 meses durante el primer año, luego al año, y a los 3 años se vuelven a hacer ecodoppler, prueba funcional, y luego cada 5 años se reevalúa, porque cada 5 años es un nuevo paciente. Tal vez tenemos un paciente que no tenía hipertensión ni diabetes, y a los 5 años desarrolla algún factor de riesgo que no tenía. Podemos, vos lo decías hoy también, mientras se va realizando el tratamiento del cáncer, ir puntualizando en algunos factores muy específicos que tienen que ver con evitar daños mayores después, en el futuro. Sí, se puede optimizar. Hay un concepto nuevo que se habló en este congreso también, que es la cardiotoxicidad permisiva, que es tal vez permitir un poco de daño cardíaco, siempre con un monitoreo muy estricto. Se hizo una encuesta entre cardiólogos y oncólogos que se presentó
y los oncólogos suspenden el tratamiento del 100% cuando hay una caída de la función cardíaca y los cardiólogos el 20%. Hay un cambio en la conducta con respecto a estas toxicidades y lo que se pretende es que el paciente pueda continuar y terminar el tratamiento de la forma más segura. Entonces, a veces permitir un poco de toxicidad con un monitoreo estricto, no se va a exponer al paciente, pero que pueda terminar estos tratamientos es algo muy importante para nosotros. No interrumpir, sino colaborar con el oncólogo y con el oncomatólogo para que el paciente pueda hacer el tratamiento y tenga el menor daño cardíaco posible. Y el trabajo en equipo sigue siendo clave en ese aspecto. Siempre el trabajo multidisciplinario, las decisiones en conjunto, también junto con el paciente, porque es muy importante el paciente qué es lo que decide con respecto a continuar, ¿no? Y qué es lo mejor para él. Psico-oncología, bueno, realmente el trabajo en equipo siempre enriquece y es lo mejor para el paciente. Doctora, muchas gracias y felicitaciones por la presentación de este estudio. Gracias a ustedes por venir.